Estábamos hablando de los enlaces químicos, ¿verdad? Pero dijimos que quiero volver a grabar esto porque quiero explicarlo de otra manera. Los enlaces químicos dijimos que eran uniones, ¿sí? Uniones que se forman entre átomos o moléculas, ¿sí? Dijimos que los enlaces químicos se dividen en dos. El primero que estamos analizando son los enlaces intramoleculares, que es entre o dentro de las moléculas, ¿sí? Intra significa adentro, ¿sí? Adentro de las moléculas. O sea que una molécula se forma a través de la unión de átomos, ¿sí? A través de la unión de elementos. ¿Está? Entonces, por eso es que los enlaces intramoleculares son entre átomos. El primero de estos enlaces intramoleculares es o son los enlaces iónicos. Y los enlaces iónicos dijimos que son o es la unión entre iones, ¿sí? Por eso se lo llama enlace iónico. ¿Qué era unión? Era un átomo que tenía carga, ¿sí? Un átomo que tiene carga, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ¿cómo se forma un enlace iónico? Y eso es lo que explica acá, ¿verdad? Dijimos que existían elementos que tienen bajas energías de ionización. ¿Cuáles eran esos elementos que tienen baja energía de ionización? Los que están de esta zona. Habíamos hablado de esto en la semana pasada, en la parte de energía de ionización, ¿verdad? La tendencia que tenía la energía de ionización. ¿Y qué era la energía de ionización? Era la energía necesaria para desplazar un electrón de un átomo. Y el hecho de desplazar, el hecho de mover, el hecho de echar, el hecho de sacar un electrón, o dos, o tres, o cuatro electrones de un átomo, ¿qué sucede con ese elemento? ¿Qué sucede con ese elemento? ¿Cómo? Pierde electrones. ¿Y en qué se convierte? ¿En un? No. ¿Se convierte en qué? El nombre. Yo quiero saber el nombre, porque sé que los iones se dividen en dos, los cationes y los aniones. ¿En qué se convierte? En un catión. ¿Sí? Un catión es un elemento que tiene carga positiva, y que si tiene carga positiva es porque perdió electrones. Ok, entonces tienden, dice, a formar cationes. En cambio, los que tienen alta afinidad electrónica, o sea, los que tienen electronegatividad o afinidad electrónica, acuérdate que son los mismos, el mismo concepto tiene esto. ¿Qué era la afinidad electrónica o qué era la electronegatividad? Era la atracción, ¿sí?, de electrones hacia el átomo, ¿verdad? ¿Y eso quiénes o qué pasaba? ¿Qué tendían a formar aniones? ¿Sí? Porque el hecho de que vos quieras agarrar hacia sí electrones te hace ganar electrones, y el hecho de que gane electrones tenés carga negativa, ¿sí? Y el hecho de que tengas carga negativa lo convierte en un anión. ¿Está? Dice, como regla, los metales alcalinos y alcalinos térreos tienen más probabilidad de formar cationes en los compuestos iónicos. Quiere decir que los que están acá, y los que están acá, los del grupo 1A y 2A, tienden a dar electrones. Tienden a dar electrones. Tienden a perder electrones. Tienden a tener carga positiva. ¿Está? Grupo 1A y 2A. Entonces, ¿qué pasa? Con estos elementos se convierten entonces en cargas positivas, se convierten en cationes, porque tienden a darse electrones. Sin embargo, los más dice, tiene más probabilidad de formar cationes los compuestos iónicos, ¿de acuerdo? Y los más aptos para formar aniones son los halógenos y el oxígeno. Los halógenos, que sabemos que es flúor, cloro, bromo, yodo, ¿verdad? Y te dice también el oxígeno, creo que el oxígeno está acá, ¿verdad? Ahí está. Entonces, estos elementos, que si te das cuenta está hacia la sección de los no metales, tienden a ¿qué? Tienden a ganar electrones. Entonces,
Definimos el enlace iónico como la unión entre, ¿qué? Entre metal y no metal. Esos metales definimos que iban a ser los alcalinos y alcalinos térreos, los del grupo 1A y 2A. Y los no metales definimos específicamente a los halógenos y oxígenos. ¿Está? Halógenos y oxígeno. ¿Ok? La M mayúscula significa metal, la M minúscula no metal. Bueno, entonces, ¿cómo se forma? Dice el enlace iónico, y eso es lo que acá explica. Dice, en consecuencia, la composición de una gran variedad de compuestos iónicos resulta de la combinación, dice, de un metal del grupo 1A o 2A, que es lo que acabamos de decir, y un halógeno u oxígeno. La fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico se denomina enlace iónico. Entonces, ¿cómo se forma el enlace iónico? Se forma, dice, a través de la unión electrostática o a través de la fuerza electrostática que existe en ¿dónde? Entre las cargas de signos diferentes. Habíamos explicado que en física, en la parte de electricidad, toda carga de signos diferentes se van a atraer. Sin embargo, cargas de signos iguales se repelen, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, el imán normalmente el polo negativo es el que va a sentir atracción hacia los metales, o en este caso al revés, los metales se sienten atraídos al imán. Por eso es que pueden tranquilamente unirse, ¿verdad? Y ese mismo principio es lo que ocurre también en los enlaces iónicos. ¿Está? Por ejemplo, explicamos que la reacción entre litio y flúor, dice, produce fluoruro de litio, un polvo blanco venenoso que se usa para disminuir el punto de fusión de la soldadura y también la fabricación de cerámica. El litio es un elemento que está en el grupo 1A, es un alcalino, un metal alcalino. Y el flúor es un halógeno, es un no metal que está en el grupo 7A. Entonces, ¿qué ocurre? El flúor como que está justamente en estos dos grupos, o en uno de estos dos grupos, tiende a ceder, tiende a tener carga positiva, ¿sí? Sin embargo, el halógeno, que es un no metal, tiende a atraer hacia sí electrones, tiene mayor afinidad, tiene mayor electronegatividad, justamente por la tendencia que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Forman, ¿qué dice? Un polvo blanco que se llama fluoruro de litio. Así que eso lo vamos a ver mejor en la parte de combinaciones químicas. ¿Sí? Cuando hagamos combinaciones entre metal, no metal, oxígeno y bla bla bla. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre el enlace. Y todo enlace iónico se rige de acuerdo a este principio que vamos a estar hablando. Estamos hablando del libro de Chang de química, ¿sí? A través de la estructura de Lewis. Bueno, Lewis fue un químico, un científico que pudo unir, o pudo, vamos a decirlo en forma descriptiva, pudo unir o pudo demostrar la unión que existe entre elementos, entre átomos, ¿sí? Esa estructura que él había hecho era a través de puntos y cruces, ¿sí? A través de puntos y de cruces, o circulitos también. Entonces, ¿qué decía Lewis? Lewis decía que todo átomo, un átomo X, debe unirse a través de puntos que estén agrupados de dos en dos en todas, vamos a decirle, todas sus coordenadas, arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿sí? Vamos a decirle en todos sus puntos cardinales, ¿verdad? ¿Sí? Debería estar agrupado de dos en dos.
o sea, a través de un par de electrones en cada lado. ¿Sí? Esa era la estructura del electrón, o eso eran los símbolos del punto del electrón. Y dice acá, el desarrollo de la tabla periódica y el concepto de configuración electrónica dieron a los químicos los fundamentos para entender cómo se forman las moléculas, dice, y los compuestos. La explicación propuesta por Gilbert Lewis es que los átomos se combinan, dice, para alcanzar una configuración electrónica más estable. O sea, ¿qué es lo que decía Lewis? Lewis lo que decía es que un ion, como el que tenemos acá, estos dos, el calcio y el cloro así, no es estable así como está. No es estable. ¿Cómo adquiere su estabilidad? ¿Cómo es que no es que va a explotar o cosas así? Uniéndose a través de los enlaces, ¿sí? Uniéndose a través con otro átomo y ahí forma estabilidad. Ahí adquiere la configuración electrónica de un gas noble, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dice, la estabilidad máxima se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble, o sea, cuando tiene la misma cantidad de electrones que un gas noble. ¿Por qué es que el gas noble, que está hacia acá, por qué es que el gas noble siempre se le considera el gas más estable? Habíamos hablado de eso la semana pasada. ¿Cómo? Por su configuración electrónica. ¿Y qué tenía de característica su configuración electrónica? Era perfecto. ¿Y en qué sentido perfecto? ¿En qué sentido? ¿Por qué un gas noble se lo llama gas noble o gas estable o grupo cero? ¿Por qué se lo llama al gas noble así? ¿Qué tiene su configuración electrónica? Dijiste que es perfecto, pero ¿en qué sentido es perfecto? ¿Cómo? Porque no tiene iones, o sea que es un átomo neutro, me está diciendo. Y de hecho que sí, de hecho que todos los elementos que están acá en la tabla periódica, así como están, son neutros. Pero, ¿cuál es su característica? ¿Por qué es que es perfecto, como dijo acá la compañera? ¿En qué sentido lo que es perfecto? El gas noble. ¿Qué pasa con su configuración electrónica? Está, vamos a decirle, ¿está pareado o está desapareado? Está pareado, o sea que tiene todos sus electrones completos en sus subniveles, el S, P, D o F, ¿sí? Ok, entonces por eso es que es un gas noble. Un gas noble es noble porque en su configuración electrónica no tiene electrones desapareados, o sea que una sustancia diamagnética, ¿verdad? Diamagnética es aquel elemento que tiene pares de electrones, ¿sí? Y no está desapareado. Y aquel que está desapareado se lo llama sustancia paramagnética. ¿Está? Eso hablamos todo en la semana antepasada ya, no en la semana pasada. Bueno, entonces dice, cuando los átomos interactúan para formar un enlace químico, dice, solo entran en contacto sus regiones más externas. Hablamos nosotros la semana pasada nomás, porque esta, vamos a decirle, es la estructura o el modelo atómico de Bohr. Sí, sabemos que este es el núcleo, hay protones y neutrones ahí, y alrededor hay electrones, ¿verdad? Nosotros dijimos que la distancia que existe entre este a este era el radio, ¿verdad? Eso era el radio. Dijimos que la energía necesaria para poder hacer volar un electrón, eso era la energía de ionización, ¿sí? ¿Verdad? Te estás dando cuenta que todo va de la mano. Ahora, ¿qué pasa? Que solamente estos elementos que están en el último nivel, en su último nivel, esos son los que van a formar enlaces. ¿Por qué? Porque por ejemplo, que pierde un electrón, desaparece. ¿Cómo va a quedar este átomo? Va a quedar con carga positiva.
¿verdad? Porque perdió electrón. O, caso contrario, este átomo que estaba acá gana electrones. Anteriormente tenía uno nomás y ahora ganó un electrón. ¿Qué va a pasar con este átomo? Este átomo va a tener carga negativa. ¿Verdad? Entonces, siempre ocurre esta interacción en el último nivel de energía. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros nos va a interesar, para poder formar los enlaces iónicos, el último nivel de energía de nuestra configuración electrónica. ¿Está? Dice acá, cuando los átomos interactúan para formar enlaces químicos, solo entran en contacto sus regiones más externas, o sea, los niveles más externos, más grandes. Por esta razón, cuando estudiamos los enlaces químicos, consideramos sobre todo los electrones de valencia de los átomos. ¿Y qué son los electrones de valencia? Dice acá. Para reconocer los electrones de valencia y asegurarse de que el número total de electrones no cambie en una reacción química, los químicos utilizan el sistema de puntos desarrollado por Lewis. Voy a ponerte acá qué es. Acá nomás. Electrón de valencia. ¿Qué es el electrón de valencia? El electrón de valencia es el electrón o es la suma de electrones que existe en el último nivel de energía de un átomo. Eso es un electrón de valencia. ¿Está? Quiere decir que, por ejemplo, esto, el litio, fíjate el litio acá, es 1s2, 2s1. Este era el ejemplo anterior, el del litio y el del flúor. El último nivel es 2. ¿Cuántos electrones tiene 2? Tiene un electrón acá. Quiere decir de que el litio tiene un electrón de valencia. ¿Está? Eso quiere decir, si vos te fijas en tu tabla periódica, te das cuenta de que el litio, ¿qué carga tiene? Fuerte decir para que se escuche en el video. Positivo. ¿Qué? ¿Positivo qué? ¿Ah? Fíjate. ¿Ah? ¿Qué dice ahí? ¿Carga cuánto dice? Más 5, más 6, ¿cuánto dice? Tenga la litio. Cuando chupe el de cuál no sabes. Porque eso no te dice la carga que tiene. Te dice los electrones de valencia, no. ¿Tenemos tabla periódica? Dice. ¿Tenemos? Bueno. ¿Qué carga tiene el litio? No. ¿Y qué es lo que es ese 1? Ese 1 es el electrón de valencia. ¿Sí? ¿Y qué es ese más? Ese más es el número de oxidación. El número de oxidación también se lo conoce como NOx. ¿Sí? Esto para que tengan en cuenta. ¿Qué es el NOx? El número de oxidación es la carga positiva o negativa del electrón de valencia. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora pues ya sabes que esto que significa, ese más 1 que tiene el litio, significa que tiene un electrón de valencia. ¿Está? ¿Sí? Bueno, hagamos ahora el flúor. ¿Cuánto era la Z del flúor? Ahí dice, ¿cuánto es? 9. Ok. Flúor con Z9 sería entonces 1s2, 2s2, 2p5, ¿verdad? Entonces yo veo que el nivel más externo del flúor es 2. Estoy teniendo 2, ¿verdad? 2s y 2p. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la suma de los electrones de valencia, porque eso es lo que me dice acá, la suma que existe en el último nivel de energía. ¿Cuánto esto es? 7 electrones de valencia. ¿Me pillan? ¿Sí? Y fíjate con la carga que tiene el flúor. Soltamos tablas periódicas. Un
compacta. ¿Qué carga tiene el flúor? A mí no me dice la carga. ¿Qué carga tiene el flúor? -1 dice, ¿verdad? ¿Por qué acá esto? ¿Qué tiene que ver este 7 y el -1 ahí, verdad? ¿Por qué no coinciden ahí? Vamos a ver. Dice, ¿dónde nos quedamos? Desarrollado un símbolo de puntos que Lewis consta. Un símbolo de puntos de Lewis consta en símbolo del elemento y un punto por cada electrón de valencia de un átomo del elemento. La figura 9.1, vamos a ver, indica los símbolos de punto de Lewis para los elementos representativos y los gases nobles. Observe que a excepción del helio, el número de electrones de valencia de cada átomo es igual al número de grupo del elemento. Atendé lo que te dice acá. Atendé lo que te dice acá. A excepción del helio, el número de electrones de valencia de cada átomo es igual al número de grupo del elemento, dice. Oh. Si estamos hablando de flúor, flúor es un halógeno. Los halógenos se encuentran en qué grupo? 7A. Y por eso es que no coincide, no quiere dejar el uno ahí, ¿verdad? 7 electrones de valencia, ¿sí? ¿Entienden? ¿Y por qué entonces el litio tiene 1 de valencia, profe? Porque está en el grupo 1, un alcalino. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Bueno. Entonces, los electrones de valencia son iguales al número de grupo, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Igual al número de grupo. Por ejemplo, el litio es un elemento del grupo 1A y tiene un punto para un electrón de valencia. El berilio es un elemento del grupo 2A y tiene 2 electrones de valencia, o sea, 2 puntos. Y así sucesivamente. Los elementos de un mismo grupo poseen configuraciones electrónicas externas similares. Los elementos de un mismo grupo, dice, poseen configuraciones electrónicas externas similares. Y en consecuencia también se asemejan los símbolos de puntos de Lewis. Los metales de transición, los lantáneos y actínidos tienen capas internas incompletas y en general no es posible escribir símbolos sencillos de puntos de Lewis para ellos. Es lo que dice acá. Los metales de transición, ¿cuáles eran los metales de transición? Los que estaban en esta zona, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que desde un principio nosotros dijimos que los enlaces iónicos se forman ¿en dónde? Entre los metales alcalino y alcalino tercio, grupo 1A y 2A, y los halógenos. ¿Está? Y el oxígeno. ¿Por qué no estos metales que están acá? Porque acá hay hierro, ¿verdad? ¿Qué más hay acá en esta zona? En esta zona. Un elemento conocido ahí, ¿no? Manganeso, después cobalto, después plata, cobre, cromo, ¿verdad? Estos elementos que están acá son metales de transición, pero ¿qué ocurre con ellos? Estos forman enlaces, sí, pero su estructura eléctrica es diferente a lo que nosotros estudiamos. ¿Está? Nosotros en los enlaces iónicos, normalmente los metales, ¿qué electrones de valencia los alcalinos van a tener? ¿Qué número de electrones de valencia van a tener los alcalinos? 1. ¿Y los alcalinos tercios? 2. ¿Está? Los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. 7. Bueno, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí? Vos te das cuenta que la estructura, o sea, Lewis lo que hizo fue una estructura en donde hay, ¿cuántos electrones en total? 8 electrones en total, ¿verdad? ¿Qué esto, este 8, Lewis lo llamó una, o lo hizo una regla, que es la regla del octeto? ¿Sí? La regla del octeto. ¿Y qué es la regla del octeto? La regla del octeto te dice de que si un átomo, o bueno, él eso pensaba. Después, más adelante, ¿verdad? Los químicos se dieron cuenta de que no precisamente debe formar un octeto. Pero él, en su momento, cuando él descubrió esto, él había dicho, bueno, son pares de electrones que tienen que estar en todos los sentidos, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y que los electrones en sí tenían que sumar 8, tenían que formar un octeto para que ese átomo, o en este caso esa molécula, se unen ya los átomos, forme una molécula estable, así como esos gases nobles que tenemos. ¿Está? Eso era el pensamiento. Es por eso que él ideó la regla del octeto. ¿Y qué nos dice la regla del octeto? La regla del octeto nos dice que todo átomo en la suma de los electrones de valencia debe formar 8 electrones. Y fíjate un poco si te das cuenta, el flúor tiene 7 electrones de valencia, el litio tiene 1 electrón de valencia, ¿verdad? 7 más 1, 8, forma un octeto. Pero enseguida vamos a hacer esa unión que debe existir. ¿Se entiende, va? ¿Se entiende lo que es el octeto? ¿Sí? Bueno, mira que esto no es lo mismo que octeto expandido y demás, porque eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, ¿dónde nos quedamos? Los metales de transición también tienen capas internas y completas. Bueno, si te das cuenta, acá está, esta es la tabla que mencionaba ahí el libro. Esta es la tabla. Si te das cuenta, fíjate un poco acá todos los elementos, mira. Los elementos con sus respectivas cargas, ¿verdad? O electrones de valencia, y ya distribuidos a través de puntos. Mira cómo está. Mira cómo está el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Y bueno, plata acá abajo. ¿Verdad? Abajo del francio no está. Okay. Entonces, si te das cuenta, todos tienen carga 1 o más 1, tienen un electrón de valencia, y ese un electrón de valencia, ¿dónde está ubicado? Yo no puedo dónde está ubicado. Está ubicado hacia acá, ¿verdad? Mira que en cuestión de ubicación no son tan quisquillosos. Vos podés poner izquierda o derecha del punto y no va a interferir eso. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Fíjate cómo es su estructura de Lewis. Son 2 puntos, uno al lado del otro. Acá el boro, el aluminio, el galio, que este es, y N que es indio. Indio es un elemento, ¿sí? Primera que escucho. Bueno, y este, tolueno, ¿qué es talio. Tienen carga 3, porque son del grupo 3A, 4A, 5, 6, 7 y 8. Fíjate que acá todo, mira, todos los gases nobles, te das cuenta que cumplen el octeto, ¿verdad? Porque son gases, como dije, perfectos y están completitos así tal cual. No tienen electrones desapareados. Y acá, eso de electrones desapareados, te das cuenta que vos analizás, pero de otra manera acá. Acá pues esto tiene que estar de par en los 4 puntos que tenés. ¿Sí? Esto es verlo desde otra perspectiva, no verlo desde ese SPDF que estuvimos analizando en los números cuánticos y demás. ¿Está? Bueno, ahora sí podemos hablar ya de la formación de esos enlaces. Bien,
Tenemos ya la configuración electrónica del litio y del flúor y tenemos ya los electrones de valencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice, cuando estos átomos entran en contacto, el electrón de valencia 2s1 del litio se transfiere al átomo de flúor. Un electrón de valencia tiende a ¿qué? Tiende a darle al flúor. ¿Y por qué tiende a darle el litio? ¿Por qué no el flúor al litio? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? De entre esos dos, ¿quién es más electronegativo? El flúor, es una log que no está hacia este lado, ¿verdad? En la tabla. Entonces el flúor tiende a robar electrones. En realidad acá el libro lo llama de una manera muy linda, ¿verdad? Pero en realidad lo que ocurre es que el flúor roba electrones de esos metales, o de ese litio en este caso. Entonces, a través, al usar los símbolos de punto Lewis, la reacción se representa como, vamos a poner acá, ejemplo. Litio, ¿verdad? Que vimos ahí hace rato que estaba acá era el punto de litio. Y si sumamos, ¿con quién? Con el flúor tiene 7 electrones de valencia. Voy a ponerle como plus para no unir puntos. Puntos incluso en realidad puede ser 1, 2, a ver, 3, 4. Acá estaba solito. 3, 4, 5, 6, 7. Fíjate lo que va a ocurrir, que este flúor necesita uno nomás para completar el octeto. Entonces, le quita al litio y te va a quedar de esta manera. Litio, flúor, litio, voy a ponerlo acá de este lado del litio. Y ese flúor que estaba acá, voy a poner acá en este punto. Esto es lo que hacemos nosotros acá, gráficamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con ese 8. ¿Qué pasa? El flúor completó el octeto. Y al completar el octeto, lo que ocurre es que el flúor gana un electrón. Y si gana un electrón, tiene carga menos 1. El litio, ¿qué pasó con el litio? El litio perdió un electrón. Y al perder un electrón, el litio quedó con carga más 1. Entonces esa es la estructura de Lewis para nosotros que estamos haciendo acá. El libro lo muestra de otra manera. ¿Cómo lo muestra el libro? El libro pone así: litio, flúor, ya que el flúor estaba hacia este lado, ¿verdad? Que le faltaba. Entonces este 1 que estaba hacia acá le transfirió hacia el otro lado. Quedó así, ¿verdad? LI, 1, rayita, 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 carga, punto, rayita, rayita, así. De esa manera lo dejo. Que también es válido. Te das cuenta que es lo mismo, básicamente. ¿Está? Bueno, entonces, bueno, acá se complica. Para simplificar, dice, imagine que esta reacción sucede en 2 pasos. Primero se ioniza el litio y enseguida el flúor acepta un electrón. Esto va mirando desde otra perspectiva, haciendo una reacción ahí de desplazamiento. Luego suponga que los dos iones separados se enlazan para formar la unidad LIF. Vamos a ver que la suma de estas 3 reacciones es, la cual es la misma que la ecuación. El enlace iónico entre L y F es la atracción electrostática entre el ion litio con carga positiva y el ion fluoruro con carga negativa. El compuesto es eléctricamente neutro. ¿Qué ocurre acá? ¿De qué antes? ¿Qué ocurre? Estos tenían cargas, pero ¿qué pasó? Ocurrió que la carga total entre ellos dos, ¿cuánto fue? 0. Más 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué ocurre acá? La carga neta se convierte en 0. El compuesto es estable, el compuesto es neutro. ¿Está?
Y ahí por eso es que decimos que esto adquirió la estructura de un gas noble. ¿Verdad? Y claro, un gas noble completa su octeto. Lo vimos recién ahí en la tabla esa que mostraba acá. ¿Está? Entonces, todo átomo que está enlazado iónicamente forma moléculas neutras. ¿Verdad? Bueno. Dice, numerosas reacciones comunes llevan a la formación de gas iónico. Por ejemplo, la combustión de calcio en oxígeno produce óxido de calcio. Y veamos, calcio con oxígeno. Calcio, ¿qué Z tiene el calcio? ¿Ah? 12. 2. Aquí 20. Ah, 20. Entonces va a ser 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, ¿verdad? 4S2. ¿Así? El último nivel es el nivel 4. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 2. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 2 electrones de valencia. ¿Está? Que es lo que vimos hace rato. Desde el grupo 2A, un alcalino térreo, tiene electrón de valencia 2. El oxígeno, ¿cuánto es la Z del oxígeno? 8. Entonces esto es 1S2, 2S2, 2P6, aquella es 10, 2P4. ¿Así? ¿Verdad? Nivel 2, la suma total va a dar 6 electrones de valencia. Si vos sumas 6 más 2 te da 8. Forma un octeto, o va a formar un octeto. Entonces lo llevamos en otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo 1, el ejemplo 2. El óxido de calcio. El óxido de calcio, sabemos que su estructura de Lewis es así, el calcio. ¿Sí? Y el oxígeno, si sumamos el oxígeno dice que tiene 6, entonces esto sería así. Tan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se unen esto de esta manera. Y ahí forma el óxido de calcio.